Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con nuestras cápsulas que estamos ofreciendo para mostrar un mapa de ruta a cómo hacer una aplicación de ciencia de datos en un contexto de datos abiertos para que pueda todo el mundo ofrecer y ver este método que consta de varias partes. Y este método lo vamos a aplicar, como hemos explicado en los eventos y en las cápsulas anteriores, sobre un aspecto genérico, que es un aspecto muy interesante porque es un aspecto que todo el mundo entiende, es un aspecto de ciencias sociales, donde vamos a ofrecer una aplicación de la ciencia de datos para entender, para primero describir, después analizar, medir, comparar y eventualmente entender un fenómeno social que es muy importante, que es lo que le estamos ofreciendo, que es cómo iniciar un análisis y reflexión sobre la violencia de género contra las mujeres, que es un fenómeno social muy importante a entender para poder transformar. Y todo eso lo vamos a hacer a través de datos abiertos de una fuente de información que es pública, que todo el mundo la puede obtener, que es una fuente de información muy interesante porque se ofrece semanalmente, se actualiza, entonces tiene este contexto. Entonces lo primero que vamos a hacer, y va recortando, es que vamos a recibir los datos. ¿Y qué vamos a hacer primero? Como todo método científico, primero los vamos a describir, después vamos a analizar el contenido, vamos a medir, a entender y eventualmente transformar. En esta primera sesión de cápsulas solamente vamos a describir y analizar, no vamos a poder ver en estos primeros enfoques medir, pero sí lo vamos a hacer en una segunda ronda de aplicación de videos para después al final meter un algoritmo de clasificación de las llamadas, donde vamos a analizar las llamadas de un cierto tipo, son llamadas que tienen un corte, un gran evento de tipo violencia de género. Vamos a determinar de las 1 millón de llamadas que se tienen en la base, cuáles son de violencia de género. Vamos a hacer un subconjunto, clasificar un conjunto de llamadas en sí son de violencia de género y no son de violencia de género. Es lo decir en términos muy sabios, es hacer una clasificación de los conjuntos, es etiquetar nuestra fuente de información y con eso vamos a meter un algoritmo de clasificación de aprendizaje supervisado, de aprendizaje de máquina supervisado, para poder hacer después un algoritmo de árbol de decisión o un algoritmo de bosque aleatorio, y en realidad vamos a hacer el algoritmo de XGBoost para que podamos clasificar inmediatamente que tenemos una llamada, si eso no es de violencia de género, para que eso de manera automática se pueda ser atendido inmediatamente. La idea es ofrecer al grupo de Locatel o a la persona que quiera hacer uso de esta aplicación, recibir una llamada con los 28 campos que tiene la llamada y automáticamente decir con un cierto grado de certidumbre, esta llamada es con un corte de violencia de género o no, o sí podríamos hacer cualquier objetivo de las llamadas, porque las llamadas a Locatel tienen una muy buena estructura de 7 campos, donde esos 7 campos definen más o menos de qué tipo de auxilio o llamada se está pidiendo. Así podemos hacer llamadas de tipo médico, llamadas de tipo de auxilio físico de algún fenómeno físico, etcétera. Entonces es muy interesante el modelo porque es para cualquiera. Nosotros escogimos para centrar es en atender el análisis, la reflexión sobre las mujeres. Entonces, la idea fundamental es entonces, como todo lo que hemos hecho, pues seguir un enfoque como siempre se ha indicado en todos los aspectos científicos. Siempre hay que tener un equilibrio entre 3 grandes ejes, que son los datos, las herramientas de la metodología. La metodología es una metodología muy sencilla, ya hemos platicado esto bastantes veces, una metodología que se llama CRISP, que es un acrónimo de una metodología
interempresarial, entre interempresas para el procesamiento de minería de datos, porque es una tecnología que es bastante antigua y por eso en ese momento no había la palabra data science, era minería de datos. Pero es muy sencilla, es muy intuitiva y es la que seguimos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es qué problema necesitamos hacer, pues es el problema que analizar, describir, analizar, medir la violencia de género a través de las llamadas telefónicas para detectar de manera inmediata cuando una llamada puede ser de violencia o no. Ese es el objetivo, el problema de negocio. En términos entonces, puedo decir que es un problema de análisis supervisado, de clasificación, con algoritmos de XGBoost, de árboles o de cualquier otro tipo de algoritmo. Después vamos a recibir los datos, vamos a entender de qué son los datos, es parte de las primeras cápsulas. Después vamos a hacer una preparación de los datos para poder meterlos en algún algoritmo. Después, ¿cuál algoritmo vamos a usar? El modelado, pues ya como estaba comentando, es un algoritmo de clasificación de ciencia de datos supervisada, en particular va a ser algoritmos de árboles y en particular va a ser el algoritmo XGBoost. Después vamos a evaluar si es bueno o malo, métricas con el algoritmo de XGBoost, qué tan bueno es nuestra predicción y vamos a tener afortunadamente cada semana tenemos nuevos datos, podemos fácilmente calibrar el modelo con esta gran fuente de información que cada semana nos la ofrecen de manera en datos abiertos en el gobierno de la Ciudad de México. Y después ya vamos a hacer la última etapa, que es la etapa pues más, digamos, importante para mostrar los resultados a los clientes finales, pues es hacer una aplicación web, el despliegue final, y eso vamos a hacer en otro grupo de cápsulas con una herramienta que es muy importante ahora, que se llama Streamlit, y con esta herramienta que es una biblioteca Python para hacer aplicaciones web, vamos a hacer esto. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Pues vamos a mostrar a través de un mapa de calor donde podamos poner la Ciudad de México, los contornos geoespaciales a nivel de código postal, y vamos a poner de colores, en una colorimetría entre más intenso rojo es más violencia, pues entonces eso va a ser un mapa de calor donde pues además va a ser interactivo, donde voy a poner el mapa y voy a poner el ratón en algún punto central de una zona de código postal y automáticamente va a aparecer la ventana de la información de cuántas llamadas ha habido ahí, en qué colonia, y podríamos perfeccionar el modelo haciendo más intuitiva la cuestión, por ejemplo, limitarse a un periodo de un año, de una semana, o etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Entonces, para entrar ya en detalles, vamos a entonces a poder ahorita compartir ya los programas. Entonces, tenemos un primer programa que le llamamos Tarea 30, de una serie, donde recibimos la fuente. Esta fuente, estos cuadernos, te los vamos a compartir cuando demos el curso y va a ser parte del material. Se recibe la fuente de datos, se hace un proyecto muy sencillo y, por ejemplo, en estas pequeñas celdas, nosotros tomamos el tamaño de la fuente, lo leemos si es de tipo CSV, XLS, JSON o Shapeside, todo esto. Y al final, pues, hacemos el análisis exploratorio de cuántos campos, cuántas variables, hacer un análisis de frecuencia de cada una de las tablas. Después vamos a extraer los registros según la nomenclatura ya de los datos de negocio, que son 28 campos. Y entonces aquí está la muestra de los campos que tiene, pues el folio, la fecha de alta, etcétera, etcétera, todos los elementos que ya hemos platicado en las cápsulas anteriores. Y, por ejemplo, vamos a hacer todo el análisis, cuáles son las variables numéricas, los órdenes de magnitud, todo lo que ustedes ya conocen. Y pues vamos a dar, por ejemplo, muestras de los valores que toman los diferentes campos, y hay uno muy importante que son la temática de los temas que se ofrecen. Este es un archivo muy completo que trae 28 campos, más de 1 millón de registros, y en el campo que se llama frecuencia, perdón, temática número 1, está definido con 66 temas diferentes cuál es el primer tema de la llamada. Entonces aquí hay muchos temas, hay 66,
Y nosotros, pues simplemente con una visión muy sencilla de programación, de matemático, pues yo vi, bueno, violencia, pues esto debe ser algo que tiene que ver con violencia y pareja. Entonces, pues son los dos puntos pues, que sin ser experto sociólogo ni psiquiatra, pues eso sería lo que yo diría que fuera la llamada que dice. Entonces ya después con eso, analizando esto, después vimos que en el campo temática número 2 tenemos otras cuestiones y por ejemplo, violencia y dice de género, pues entonces aquí ya nos están dando la pauta. Si el primer campo dice violencia y en el segundo de género, pues eso es una violencia de género, claramente. Y después otras, violencia familiar o violencia también de pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son importantes. Entonces con esto pues se hace unos subconjuntos y se sacan esos elementos. Otra cuestión interesante es que una vez que tenemos eso, tenemos la necesidad de sacar cuáles son solo las llamadas de sexo femenino y tenemos esto y después ya de que tenemos las llamadas de sexo femenino, vamos a hacer unos subconjuntos en donde podamos meter todas las llamadas que decían en el tema 1 violencia y en el tema 1 también pareja y también ya en el subtema qué tipo de género y también la otra que es pareja y también la parte de violencia. Entonces esos subconjuntos son dos subconjuntos y o sea, hacemos la unión de esos dos subconjuntos y este es el caso del resultado de este cuaderno que saca esos elementos de la tabla completa y hace una unión de esos dos conjuntos y nos da el subconjunto que tiene en la parte número 1, que es violencia y de género y también de pareja y violencia. Entonces, estos son los dos temas en el tema número 1, violencia y pareja. Y en el tema número 2, que diga de género y violencia. Entonces, estos dos conjuntos son los que unimos y tenemos entonces una subtabla de la que tenemos, donde hemos encontrado de las llamadas las que por la definición de los campos se parece más a violencia, y con eso vamos a sacar entonces el subconjunto de estudio, que son un conjunto de elementos que tienen los dos campos que nos interesan, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el conjunto que solamente son de llamadas del sexo femenino, son del universo completo de 1.000.000, tenemos 28.205 que es nuestro universo de estudio. Entonces, ese es el resultado de este cuaderno. El siguiente resultado es un resultado que nos va a analizar ese subconjunto y vamos a tener entonces otros elementos que son como esos conjuntos le vamos a meter las coordenadas geoespaciales porque en el conjunto que tenemos el código postal, pero no tengo las delimitaciones geoespaciales del código postal y lo vamos a completar entonces haciendo una intersección con la base de datos del código postal de CEPOMEX para ver la parte geoespacial del conjunto. Entonces, con eso vamos a tener una nueva tabla que tiene los coordenadas geoespaciales del conjunto. Entonces, con esa tabla que vamos a ofrecer ahora, vamos a tener el código postal que vino de la base de datos Locatel, complementada con los contornos geoespaciales de los códigos postales que nos ofrece CEPOMEX, y con eso vamos a generar un nuevo conjunto que va a tener coordenadas geoespaciales para poder hacer un map. Y esto es lo que vamos a hacer, y como aquí lo mostramos, aquí tenemos un ejemplo de este nuevo conjunto, que vamos a tener el conjunto donde tenemos el código postal, el estado donde la señora o señor llamó, el municipio, el número de llamadas que se han hecho en ese código postal, y también vamos a tener los datos propios de la base de datos CEPOMEX, como es el nombre del municipio, el nombre del asentamiento
pero estos ya son datos oficiales de ese proyecto. Entonces, este nuevo conjunto lo vamos a generar y vamos a generar entonces un nuevo archivo, que va a ser un archivo que le vamos a llamar revisada proceso de llamadas, ¿sí? Pero esto va a ser ya un archivo GeoSON, GeoJSON. Y este archivo GeoJSON, aquí damos una muestra, tiene las coordenadas espaciales del contorno del código postal, tiene el número de llamadas totales en ese código postal, y este archivo es en el cual vamos a hacer después un mapa de calor con esto. Y esto va a ser motivo de otra cápsula. Bueno, pues esto ha sido el contexto que quería darles hoy el día. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y todo este material se va a ofrecer en el taller que vamos a ofrecer a principios del año. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches.